En el teléfono está el economista Santiago Bulat, un hombre lógicamente familiarizado para la gente, para ustedes, para la audiencia del programa, porque también su papá charlaba con nosotros periódicamente, y lo que podemos ver es que hay una escuela que se ha internalizado en Santiago y nos parece muy bien, que está más allá de los extremos y las cuestiones ideológicas, sino que trata de ver la marcha de la economía desde el punto de vista profesional, sin impregnarse por esta maldita grieta que por allí nos divide. Santiago, es un gusto. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación y gracias por recordar al viejo. Es que nos dejó siempre un gratísimo recuerdo y te digo que hablar contigo rápidamente nos trae el recuerdo de Tomás, naturalmente, por esa forma tan especial de ver la economía, ¿no? Total. Sin ir para un lado, estos ismos que por allí tanto nos separan, dividen, y por ir, a ver, corregime, de un extremo al otro, así nos va también en la economía, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que es una de las cosas que influye negativamente en materia económica, el hecho de permanentemente estar cambiando las reglas de juego, la forma de mirar la economía, de no tener reglas establecidas claras de largo plazo. Digo, en general, para que nos demos una idea, no es tan común, incluso en los gobiernos que cambian desde derecha a izquierda, que haya tantos cambios de reglas de juego, de cómo se financia la economía en general. Bueno, Argentina tiene muchas trabas en ese sentido y me parece que es gran parte de las complicaciones que se generan en el largo plazo de lo que estamos sufriendo hoy vía crisis, ¿no? Bueno, claro. ¿Y cómo es este momento tan especial y tan particular de la economía tras la herencia recibida, la pandemia, y tras la herencia y la pandemia, que dentro de un mismo gobierno no se ponen de acuerdo qué hacer en materia económica? Por ejemplo, con el tema de las tarifas, estamos bastante complicados, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que está pasando es que las internas del gobierno están penetrando muy fuerte a la hora de tomar decisiones que son de carácter macroeconómico y deberían traer algo de certidumbre. Bueno, no está pasando eso. Y obviamente genera muchas distorsiones, ¿no? Porque las incertidumbres se traducen en un dólar más alto, en un riesgo país más alto, que nadie te financie tu déficit, y bueno, un montón de cosas que estamos viviendo a partir de eso. Pero efectivamente estamos en una coalición de gobierno muy amplia, que tiene sus rispideces, ¿no? Tiene muchas demandas internas que, bueno, deberían responderse a través de un ministro, las responde Guzmán en este punto, pero no está pudiendo hacer lo que él creería que es necesario, como por ejemplo haber pedido la renuncia de un subsecretario que no se la dieron, ¿no? Es algo medio insólito a la hora de entender un camino de política económica que se esté tomando. Entonces eso genera mucha incertidumbre en adelante y le ata un poco de manos a las decisiones que pueda llegar a tomar Guzmán, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a esto, ¿qué pensás? ¿Dijo realmente Guzmán por allí este funcionario, este subsecretario Basavilbaso, o soy yo, o se va él o me voy yo? ¿Se llegó a decir eso y a deslizar la posibilidad que el ministro pudiera abandonar la cartera de Economía o no? La frase en sí no confirmada oficialmente, por eso no nos corresponde confirmar a nosotros tampoco. Uh-huh. Pero sí las tensiones son fuertísimas y eso lo aclaran desde las dos carteras, digamos. No hay nadie que le escape a eso, y efectivamente lo que dicen es que hay una tensión muy fuerte y el Ministerio de Economía había dicho, esta persona se va a ir, o sea, Basualdo se va a ir. Lo que pasa es que ayer lo vimos que se volvió a presentar en un acto de Luz y Fuerza, indicando un poco que su idea es no moverse de donde está. Entonces, si bien la frase no estuvo, está clarísimo que hay respideces muy fuertes y que eventualmente lo dejan mal parado a Guzmán, pues supongamos que todo sigue así, que Basualdo sigue. Bueno, ahora, ¿cómo queda el poder de Guzmán frente a eso? Digo, cualquiera Guzmán quiere tomar una decisión y cualquiera le dice que no, y bueno, ya cuánto poder tiene para hacer lo que él efectivamente quiere, no se sabe.
Y esto, en más o menos, te debe hacer recordar a la historia de la manta corta, ¿no? Porque algunos le dicen al gobierno que aumenta las tarifas en un año electoral, pierde las elecciones, y por otro lado Guzmán que le dice, tenemos que achicar de alguna manera el gran déficit público que tenemos, ¿cómo hacemos, no? Efectivamente, sí, ahí está esa es la gran puja que está teniendo hoy el gobierno, y un poco lo que le están pidiendo los sectores más radicalizados y demás es, bueno, no importa tanto hoy el equilibrio fiscal como vos le das importancia, sino que de esta tenemos que salir de alguna manera, y eso es inyectando plata, o algo que ya se conoce como fórmula básica, pero es un tema, porque hacer populismo cuando no tenés plata es muy difícil. Es más fácil cuando tenés plata para hacerlo. Y Argentina se quedó sin plata desde el año 2010 para hacer lo que quería de distribuyendo recursos. Y ese es el papel con el que estaba jugando. ¿Cuándo pierde las elecciones Cristina Fernández de Kirchner? Con el segundo mandato, cuando se queda sin plata. Porque no podía hacer lo que eventualmente le hubiera gustado hacer con plata. Y lo mismo, digo, cuando cambiemos bien, intento hacer el ajuste, qué sé yo, bueno, el ajuste siempre es percibido como algo negativo, pero ahora estamos viendo un fenómeno nuevo, que es volver a querer darle algo de aire a la economía que sin ningún tipo de posibilidad macroeconómica de hacerlo. Claro. Y realmente una de las cosas que preocupa y mucho, tanto en el gobierno como en la población, que es la directamente afectada y fundamentalmente por allí los sectores más vulnerables, es la inflación. Guzmán había proyectado un 29%, se pensaba en un 32%, después se estiraba a un 35%, pero parece que nos quedamos cortos y que vamos a estar superando con holgura y con mucha facilidad el 40%, Santiago. Hoy las proyecciones del mercado están cercanas a 46%, que aproximadamente han descendido un poco en el último registro, pero todavía se encuentran muy desfasadas de digamos lo que el gobierno quiere. Es muy difícil que el gobierno logre una meta del 29%, sabiendo que ya tenemos 13% de inflación acumulada, que abril te dio cerca de 4%, con lo cual te está yendo una inflación de casi 18%, y solamente han pasado 4 meses. Entonces es muy difícil pensar que el resto de los meses te va a dar cerca de 1% para poder llegar a la meta. Entonces es una meta que ha quedado desestimada, y es un problema, porque eso te desancla todas las expectativas. Vos no podés cerrar paritarias en torno al 29% si ya la gente sabe que no va a ser del 29% de inflación. Eso te descuajeringa todo. Es el gran punto de no acertar, digamos, con las metas, ¿no? De no pronosticar lo que efectivamente puede llegar a suceder. Y hay enojo interno con el tema del INDEC también, ¿no? O sea, ya hay algunas partes del gobierno que empezaron a decir, che, no nos gustan los números que está dando el INDEC. Si se vuelve a intervenir sería una pésima noticia, me parece, esta unidad hace falta decirlo. Es casi como sería la frutilla del postre, ¿no? Eso sería, sí, un knockout total. Ahora, ayudame un poquitito, ustedes que tienen nuevas herramientas y demás, porque si estaría con tu papá o con otros economistas, decimos, siempre cuando se da estas escaladas en los precios, los gobiernos apelan a las mismas herramientas que siempre pueden calmar, pueden ser una aspirina que calma el momento, pero el problema y la enfermedad sigue, y por lo tanto, antes que después que antes, terminan siendo perjudiciales o sin solucionar nada. ¿Será que las medidas que está buscando el gobierno ahora pueden dar resultado y efectivamente parar la inflación? No, yo no lo veo. Por dónde están yendo no lo veo. El gobierno está tratando de controlar precios. Digamos, en la historia argentina el control de precios ha servido en los primeros meses, digamos, como control y como ancla de expectativas, pero siempre que estuviera acompañado de una política fiscal y monetaria consistente, ¿no? Algo que ahora no pareciera que esté sucediendo. Entonces eso es un tema ya que no, en muchas oportunidades de nuestra historia se ha visto que no funciona. Entonces sí funciona, digamos, si vamos acompañándolo con un esquema macroeconómico consistente, y ahora es lo que no está pasando y es lo que está pasando factura. Por otro lado tenés el tema tarifas, digo, que eventualmente de algún lado va a salir esa plata. No es que a las productoras no se les va a pagar más, porque si no se les paga más a las productoras, eventualmente vamos a tener más corte de luz. Esa puede ser la otra opción. Uh-huh. Entonces, por algún lado la economía te hace su ajuste. Entonces no hay que ser necios en ese sentido, y me parece que
el gobierno no está tomando quizás el toro por las astas en el tema inflacionario, y viene con digamos una emisión muy fuerte del año pasado, que le está empezando a pasar factura ahora, y con los tipos de cambio controlados a partir de una intervención muy fuerte del Banco Central, si no también tendríamos una brecha cambiaria mucho más alta. Claro. Y con respecto al dólar, que también está pisado, algunos dicen, o frenado, para que como un parámetro o un ancla también con respecto al aumento de precios, ¿qué pensás? ¿Cuánto puede bancarse esto? Digo, me parece que el dólar, la estrategia del gobierno está en eso, ¿no? Están tratando de frenar todas las variables que impactan la economía, y el dólar sabemos que oficial es uno de ellos. Entonces, lo que están haciendo es frenar mucho el tipo de cambio, la evolución del tipo de cambio. Ahora, lo que se ve ahí es que frena el tipo de cambio, pero la inflación sigue corriendo a niveles altos. Digo, el gobierno venía devaluando cerca de 4% todos los meses, ahora devaluó solamente 1,6% y tuviste una inflación de cerca de 5%. Entonces es como que el dólar, digamos, la inflación se empezó a desacoplar de la evolución del dólar, y esa es el miedo que el gobierno está teniendo, pero sigue apostando a poder pisarlo. Abril terminó con una inflación superior al 4% igualmente, ¿no? Nosotros estamos cerca de 4, te diría. No sé si va a terminar 4, pero digo, puede ser 4, puede ser 3,8 o puede ser 4,2. Digo, el número es elevadísimo de todas maneras, ¿no? O sea, eso te da una inflación anualizada de más del 60%, entonces claramente si es 0,5 más o 0,5 menos, el problema es que estás teniendo una inflación alta de todas maneras, ¿no? Y por lo visto no se ve en el horizonte nada que haga prever que esto vaya a cambiar y que se vaya a minorar este ritmo inflacionario. Yo creo que lo único que para hacer, digamos, Argentina necesita recuperar las reglas fiscales, digamos, necesita tener algún sendero claro, reglas fiscales claras que haga que ningún gobierno pueda romperlo. Digo, a ver, Perú, por ejemplo, tuvo 5 presidentes más o menos en una semana, tuvo más casos de corrupción en el último tiempo como nadie. Brasil tiene crisis política, Chile tuvo una crisis política gigante, y ninguno tiene un riesgo país tan alto, ninguno se le va la inflación para cualquier lado. Entonces es un problema que trasciende, digamos, que cambia mucho dependiendo de la política, como no pasa en otros países. Y eso tiene que ver con que no tenemos reglas de largo plazo, que diga, che, vos venís con una nueva idea, querés subir el impuesto a tal, querés bajar el impuesto a tal, bueno, hacelo más o menos, pero te vas a tener que adecuar a las reglas macroeconómicas básicas de esta economía. Y en Argentina no funciona, ha roto cualquier tipo de reglas. Entonces, no hay credibilidad en lo que pueda llegar a ser, y dependemos mucho de lo que pase con cambios de gobierno, y no es sano para ninguna economía que eso suceda. Perfecto, acá dice este mensajito, José: admiré mucho a su padre, lo admiraba realmente y sentí mucho su partida. Explicaba como ninguno la marcha de la economía y por qué sucedían las cosas como ocurrían en la Argentina, cosa que no es fácil, porque hay muchas, me imagino, variables económicas, comportamientos económicos que son casi inexplicables, ¿no? Total, la verdad que sí. Bueno, creo que el gran desafío, lo que había logrado mucho mi papá, es estas cosas que nosotros quizás vemos en variables muy macroeconómicas, poder bajarlas a la cotidianeidad, ¿no? Claro, que son claros de nuestra vida, y eso es un baluarte enorme que bueno, obviamente se extraña cada vez más. Bien, ¿qué ves de acá a fin de año? ¿Qué proyecciones hacen ustedes? Dólar, inflación, desocupación. Te cuento algo, te voy a aportar algo primero, Santiago, ya en la parte final de la entrevista. Ayer hablaba con Marta Cohen en Gran Bretaña y me decía, José, la economía post-pandemia va a ser tan o más grave que lo que fue la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Y lo dice una científica. Es probable, la verdad que no sé hacia dónde vamos. Estamos en un mundo un tanto extraño, pero Argentina sigue con problemas de previos, ¿no? Todavía. Mira, me parece en este sentido que vamos a tener una inflación alta, una inflación que supere aproximadamente 10 puntos a la del año pasado, cerca de 46 más o menos. Un dólar que lo van a traer bien frisado hasta las elecciones, el mayorista por lo menos, y las brechas tratando de bajarlas.
pero con mucha tensión política que va a definir bastante el ritmo de lo que pueda llegar a suceder en la economía. Pero si sigue todo como está, vamos a dólar pisado por 2 meses más, seguro. Veremos cómo se desarrollan las negociaciones con el Fondo Monetario, pero vamos a una inflación alta y quizás una brecha cambiaria más elevada. Santiago, un gusto charlar contigo, un fuerte abrazo, lo mejor para vos, muy atento, ¿eh? Por favor, un gusto y un abrazo para ustedes. Gracias. Chau, chau. Santiago Bulat, charlando con nosotros, economista, él, y bueno, describiendo, haciendo un parámetro de cómo estamos hoy día. Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre. Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más.